Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Viernes de 19 a 20 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenas tardes, ya entrada la primavera, acá en el aire de Graffiti. Bueno, viendo cómo se van desarrollando los hechos, qué lecturas hay de los hechos. Sorprendió la diputada Lemoyne, ¿no? Con Sí. ese ejemplo de progreso. De progreso laboral, Claro, digamos. del arquitecto que es Uber. Claro. Ahí Este, dice la diputada Lemoine, bueno, que es una demostración de cómo vamos avanzando, ¿no? Me gustó que no es exactamente un hombre de izquierdas, Kachanowski, diciendo que tiene un ingeniero industrial, un amigo que sale a vender pañuelos de papel en los semáforos. Sí, También también como, es una como muestra de muestra progreso. de progreso. Sí. Pero bueno, a ver, es lo que se ha votado. Es lo que se votó. Y hay que hacerse cargo de La esas verdad que sí, cosas. la verdad que sí. Hay que hacer, porque uno dice el caso de Lemoyle, que no sé cómo, ya es todo el disparate que nos conduce a estas cuestiones. Los diputados que se dan vuelta, los legisladores que van de un lado al otro, se dividió el bloque radical, la verdad que era algo Los cantado. gobernadores que asumen por un determinado partido político y después se unen a otro. Yo puedo entender diferencias de criterio en un mismo partido político, pero no tantas. Digamos, una cosa es una distinta visión, una cosa es ponerse a analizar una ley, incluso, por ejemplo, si me dan a elegir, ¿qué es lo que yo le hubiera votado a mi ley? La boleta única. A mí esa me parece una buena medida. Ahora, llevar el país a la recesión no me parece una buena medida. No, obviamente no. Esto es claro. Ahora, si vos me decís, mira, algo positivo, a ver, yo por qué razón tendría, que siempre estuve en contra de la boleta sábana, aparentemente hay un acercamiento de masa con Kicillof, porque creo que, bueno, es el planteo de los partidos grandes, ¿no? La boleta sábana para que entre las Lemoyne y los diputados que se dan vuelta. Eh, eh, la boleta sábana, si bien no deja de ser sábana, pero se pierde la lógica de la boleta única, digamos, la boleta completa. Vos ya tenés que ir con una lapicerita y hacer tu marquita. Claro. Y no importa que tengan los mismos colores. No es como es la boleta completa donde vos agarraste candidato a presidente y todo lo que vino atrás es lo que tenemos ahora como legisladores. Acá tenés que ir con una lapicerita y hacer un punteo. A mí eso... Sí, después vamos en otro programa, vas a explicar, Pablo, cómo es el tema de la boleta. No, eh, hay que, antes de que lo expliquemos, hay que ver cómo se reglamenta. Eso todavía no está. Está el tema de la boleta única, hay que ver cómo se implementa, claro. hay que ver qué pasa con las pasos, digamos. Pero en teoría, en teoría no, en la práctica, usted va a tener que hacer un tilde para presidente, para diputados, para concejales, para intendentes. Hay que ver, por ejemplo, usted vota intendente y vota los concejales y los consejeros escolares, que es un organismo provincial, pero que va en la boleta del distrito.
Eso no creo que cambie. Usted votó al intendente y iba toda la caterva de concejales, sea lo que sea. Pero en el caso de gobernador o presidente, usted vota presidente y después va a tener que hacer la marquita en la parte ¿Tenés que puntear uno por uno? Tenés que puntear cada categoría, es decir, el Ejecutivo Nacional, legisladores nacionales, Ejecutivo Provincial, legisladores provinciales. Yo en eso estoy de acuerdo, porque tampoco es cuestión de estar en contra de todo sin sentido. Siempre estuve en contra de la lista sábana, ahora que me ponen la boleta única porque sea mi ley no voy a estar en contra. A mí eso se lo esperábamos a Macri en su momento, que no lo cumplió. Porque todos se enamoran de la lista sábana, ¿eh? Todos se enamoran. Pero en eso uno acepta que hay diferencia. Ahora, en de financiar las universidades, en financiar los comedores, en no darle un mísero aumento a los jubilados, digamos, ¿el peronista de qué es? ¿O el radical de qué cosa? Y esas son también producto de la lista sábana. Ahora, los diputados y los legisladores provinciales, aparte de estar como candidato, va a tener que salir a convencer a la gente que le ponga una marquita. Claro. Porque ya la lógica de la boleta única, que a mí yo entro porque votan al candidato a presidente, con eso en principio se corta. Y también es algo que facilita a los partidos chicos, que no tienen la infraestructura ni el dinero. Habría que preguntar a los partidos grandes. O sea, la boleta única, Pablo, según lo que vos decís, estaría favoreciendo un poco más a los partidos más chicos. Y mirá, los partidos chicos, el 90% del esfuerzo es tener la boleta a tiempo y repartirla. Ni hablar de propuestas, de hacer campaña, nada de esto. Hay que ver cómo va a funcionar esto. Si es como en Santa Fe, la boleta está en la mesa, por ahí se adopta otra medida de que vos puedas ir con... Lo que pasa es que es algo muy grande, poco práctico, para ir ya con la boleta preparada. Es una tremenda sábana. Creo que todavía se podría modernizar más. Tengamos en cuenta que transferimos dinero vía electrónica, recibimos dinero vía electrónica, ya la documentación, gran parte de la documentación, usted saca una radiografía y ya no le dan más la placa, te la mandan todo por mail. Sí, sí. Y en Estados Unidos se vota por mail. De hecho, lo que votan por mail, por supuesto, van y registran el mail. Ya están votando prácticamente 15 días antes del día de la elección. Así que, digamos, si el mail, por ejemplo, es una herramienta tan segura que se utiliza prácticamente en todos los trámites, antes uno presentaba un choque, un siniestro, usted iba al seguro y se llevaba todos los papeles, ahora lo manda todo por mail. Y te dan plata. No es que dice, bueno, bárbaro, ahora véngase con todo porque le tengo que pagar tanta guita. Y bueno, si te dan plata es porque es un sistema seguro. También habría que implementar eso. Que incluso, te digo, voy a implementar el voto por mail y un gran porcentaje de los argentinos te votan por mail. De hecho, sí, se hizo el censo así. Muchos hicieron el censo por mail. Y calculo que deben ser los datos más fehacientes que hay.
Muy bien, vamos a contar cómo va a ser el programa. Ahora vamos a escuchar en un ratito la columna internacional de Carlos Juncos. Luego vamos a compartir una nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. Luego vamos a escuchar la columna de Carlos Matos. La columna de Pablo, ¿nos mienten con el precio del combustible? Luego la despedida, el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Los Redondos. Muy bien, Pablo, ¿tenemos la columna internacional de Carlos Juncos? Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti, Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Bueno, aquí regresando al aire de este programa y de esta radio, después de una semana de ausencia por razones técnicas, pero bueno, aquí estamos nuevamente disfrutando de nuestra maravillosa ciudad de Mar del Plata, con toda su belleza y estos días increíbles que nos está regalando esta primavera, a pesar de que, bueno, hubo un día de lluvia, así, de un poquito de día nublado, pero viene un clima excelente. Así que a disfrutar de nuestra ciudad y de todas sus actividades. Nosotros por lo pronto vamos a ir avanzando con el tema de las informaciones internacionales que tenemos para compartir con ustedes. Una de ellas dice que Estados Unidos dice que hay evidencia de que Corea del Norte está enviando miles de soldados a Rusia para luchar contra Ucrania. Y se pregunta cuál sería su misión. Bien, resulta que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, aseguró este miércoles tener evidencia de que Corea del Norte ha enviado soldados a Rusia para combatir. El pasado viernes, el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, el NIS, ya había dicho que 1.500 soldados están en Rusia, aunque otras fuentes declararon a medios surcoreanos que la cifra final podría estar cerca de las 12.000 miembros, 12.000 soldados, ¿sí? Un día antes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, decía que había información de inteligencia que afirma que hasta 10.000 soldados norcoreanos podrían unirse a la guerra. El miércoles, Austin dio detalles y explicó que hay analistas evaluando esa situación. Dijo también que se está analizando qué están haciendo exactamente esos soldados en Rusia y matizó tras asegurar que si los soldados norcoreanos luchan del lado de Moscú, se plantea un problema muy serio que tendrá impacto no solo en Europa, sino también en Indo-Pacífico. Austin calificó la acción norcoreana como un paso más, después de que el régimen de Kim Jong-un suministrara armas a Rusia y advirtió que podría enfrentar consecuencias. La cuestión es que fuentes de inteligencia militar ucraniana especificaron la semana pasada que el ejército ruso está formando una unidad de tropas de Corea del Norte. Corea del Sur, por su parte, consideró el supuesto envío de tropas norcoreanas a Rusia un grave riesgo de seguridad y su presidente, Jo Suk-yeol, indicó que la comunidad internacional debe responder con todos los medios disponibles. Por otro lado, cada vez que hay más pruebas de que el régimen de Kim Jong-un ha suministrado municiones a sus aliados rusos, esto ocurre después de la recuperación de un misil en la región ucraniana de Poltava. Moscú y Pyongyang también han aumentado su cooperación en los últimos meses. La semana pasada, el líder norcoreano felicitó
por su cumpleaños al presidente Vladimir Putin, a quien llamó su más cercano camarada. A principios de esta semana, Putin presentó un proyecto de ley para ratificar un pacto militar de protección militar, que selló con Kim, según el cual Rusia y Corea del Norte se ayudarán mutuamente en caso de agresión contra cualquiera de sus dos países. Bueno, el tema es que una fuente militar rusa en Asia del Este dijo la pasada semana al servicio ruso de la BBC que había llegado varios norcoreanos y que estaban estacionados en una base militar cerca de Usirik. La inteligencia de Seúl también publicó fotografías aéreas de Usirik y Khabarov, donde se habían congregado cientos de tropas norcoreanas, y otras fotos del puerto de Chigin, en Corea del Norte, donde, según informaciones, un barco de transporte ruso llevaba soldados norcoreanos. Su integración, el servicio de inteligencia surcoreano afirmó que las tropas de Corea del Norte están entrando en bases rusas en Vladivostok, Usurik, Khabarov y Blagovenet, en el extremo oriente del país. El mismo servicio, la NIS, aseguró haber descubierto que desde agosto Corea del Norte ha enviado a Rusia 13.000 contenedores de carga con proyectiles, misiles y cohetes antiblindaje. Explicó que Rusia había recibido hasta 8 millones de proyectiles de 122 milímetros y 152 milímetros. Sin embargo, algunos expertos militares creen que las unidades militares rusas tendrían dificultades para incorporar tropas norcoreanas en sus líneas del frente. Corea del Norte cuenta con aproximadamente 1,3 millones de soldados activos, pero a diferencia del ejército ruso, el suyo, Norcorea, no tiene experiencia reciente en operaciones militares. Además, está la evidente barrera del idioma y la falta de familiaridad con los sistemas rusos, lo que complicaría su papel en la guerra. Podrían proteger algunas secciones de las fronteras entre Rusia y Ucrania, lo que liberaría a unidades rusas para luchar en otros lugares. Y agregó, esto lo analiza un señor llamado Valery Ryabik, editor de una publicación ucraniana, Defense Express, y agregó que descarta la posibilidad de que esas unidades aparezcan inmediatamente en el frente. Pyongyang ha seguido el viejo modelo soviético con sus fuerzas armadas, pero no está claro cómo sus fuerzas de unidades de infantería podrían encajar en la guerra en Ucrania. Eso no impide que el ejército de Corea del Norte participe en la guerra a gran escala de Rusia en Ucrania, pero los expertos reconocen a los norcoreanos más por sus habilidades de inteligencia y construcción que por las habilidades de combate. Bueno, y mientras los muchachos de Norcorea parece que se están preparando para colaborar con los muchachos de Rusia en la guerra en Ucrania, como vemos, broncas hay por todos lados. Y vamos a hablar un poquito sobre la bronca entre Medio Oriente, digamos, que es la más caliente en realidad en este momento. Y vamos a hacerlo tomando como referencia una nota de Frank Gardner. Este hombre investiga, habla sobre unos investigadores estadounidenses que están tratando de averiguar cómo se filtraron en Internet un par de documentos de inteligencia altamente clasificados. Los documentos que aparecieron en la aplicación de mensajería Telegram el viernes contienen una supuesta evaluación estadounidense de los planes israelíes para atacar Irán. La evaluación se basa en la interpretación de imágenes satelitales y otras informaciones de inteligencia. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, dijo este lunes que el presidente Joe Biden está profundamente preocupado por la filtración. El gobierno no ha podido determinar si los documentos se publicaron debido a un ataque informático o a una filtración, dijo Kirby. Por su parte, desde hace 3 semanas, Israel ha prometido atacar duramente a Irán en respuesta por el ataque iraní masivo con misiles balísticos contra su territorio el pasado 1 de octubre.
Por su parte, Irán dice que fue en respuesta al asesinato por parte de Israel del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el 27 de septiembre. Bueno, y sin continuar con esta información, porque ya se nos está agotando el tiempo, igual no quisiera finalizar este programa sin hacer una pequeña reflexión sobre esto, ¿no? Primero, hay dos guerras en evolución, dos guerras muy importantes que están poniendo en riesgo a todo el planeta porque pueden convertirse en algo mucho mayor. Y por otro lado, si la cuenta es, vamos a bombardear a uno porque mató a uno de los nuestros y así sucesivamente, volvemos a la famosa frase de Mahatma Gandhi, ojo por ojo y quedaremos todos ciegos. Bueno, que tengan un excelente fin de semana, nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. Todavía podemos subirnos al tren de los BRIC para no quedar atrapados en las ruinas del pasado, dijo Pablo Aceto en diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata Batán, dijo que comenzó en Kazán la cumbre de los BRIC que conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, agregándose Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. Si bien fue invitada, lamentablemente la Argentina no está integrando la cumbre de este conglomerado que representa el 46% de la población mundial y el 37% del Producto Bruto Interno Mundial, y que junto con 30 naciones que aspiran a ingresar al BRIC, entre ellos Turquía, representa prácticamente gran parte del comercio internacional. Se puede rescatar del gobierno de Alberto Fernández haber logrado un lugar en ese conjunto de naciones que son potencias en desarrollo, a diferencia de los aliados que ha buscado Milei, como Israel y Ucrania, con sus economías quebradas por los conflictos, que lo único que aportan Israel, el Reino Unido y España es el saqueo en nuestro territorio de Malvinas. Entre los logros del vínculo que se había conseguido estaba un préstamo de 32.800 millones de dólares que iba a ser otorgado por el Banco de Desarrollo de los BRIC y, por supuesto, se perdió en el momento en que Milei, anclado en una visión anglófila en decadencia, decidió rechazar el ingreso a este conglomerado de naciones con los cuales la Argentina tenía la posibilidad de comercializar alimentos en condiciones muy diferentes a las de ahora, porque Estados Unidos está prometiendo cerrar su economía y arancelar todo. La Unión Europea está entrando en un desequilibrio de su economía. Alemania, Francia y el Reino Unido entraron en recesión y ahí fue donde nos llevó Milei. Le dimos la espalda a los BRIC para transitar un camino de recesión y pobreza. Sin embargo, no nos cerraron las puertas. Todavía tenemos la posibilidad de integrarnos. Ojalá el presidente Milei lo entienda y que la oposición, cuando termine con sus internas, se ponga a impulsar el tema para poder subirnos al tren de los BRICS. Si querés leer la nota completa de Pablo Aceto, lo podés hacer en Cazador de Noticias. Muy bien, Pablo, ¿tenemos la columna de Carlos Matos?
Hablemos de discapacidad. Nuevamente, casi sábado. Hola Gloria, ¿qué tal Pablo? Ayer, en un espacio muy querido por la población marplatense, 1731, donde funciona la editorial universitaria marplatense, y por invitación de Lorena Lastagaray, periodista vinculada al tercer sector, a las organizaciones no gubernamentales, concurrí a un panel sobre la temática discapacidad. Discapacidad así, a secas. Fue una charla que abordó la multiperspectiva de la discapacidad. Estaba Andrea Morro, docente de educación especial. También Belén Rostagno, docente de educación especial. Hablaron sobre la realidad en las escuelas marplatenses, en los procesos de inclusión. Se comentó acerca de la discontinuidad que ocurre una vez que las personas con discapacidad egresan de la escuela primaria y la escuela secundaria, de la innumerable cantidad de barreras y de la falta de apoyo que tienen los docentes y las docentes en el trabajo en los espacios comunes donde hay niños y niñas con discapacidad. Javier Chabrando, representante de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, aquí en Mar del Plata, coordinó la charla. Nos fue preguntando a cada uno de los miembros, entre los que estaba también Silvina Alonso, Lorena Lastagaray, Alicia Prosperi de la Asociación de Gestores Culturales Universitarios de la Argentina. 7:27 de la mañana en la lista. Tocando Fue presionado para seleccionar empalmando cada una de las temáticas. Bueno, preguntó Javier, ¿qué ocurre después cuando las personas con discapacidad egresan? ¿Cómo se encuentran en la ciudad? Y ahí conversamos acerca de la falta de accesibilidad a los bienes culturales. Lo que ocurre en muchos espacios públicos, muchos espacios privados de acceso público. También acerca de las iniciativas y de los trabajos que vienen desarrollando personas como la arquitecta Antonella Batocletti, que forma parte de la Cátedra de Accesibilidad en la Facultad de Arquitectura. Materia que sigue siendo optativa. Estos espacios sirven para intercambiar información, conocimiento y relaciones humanas. Cada una de las definiciones que se compartieron se fueron complementando con otras. Andrea Morro explicó de qué forma potenciar la diversidad funcional en los estudiantes. A eso le agregamos que no solamente se trata de ver, respetar y promover la diversidad funcional, sino también conocer el aspecto simbólico de la discapacidad como constructo cultural. Esperamos que este tipo de charlas y de encuentros se realicen con más frecuencia. Así parece ser la decisión de quienes conducen el espacio. Adrián, otro de los coordinadores, comentó también la experiencia de las personas con discapacidad que se insertan laboralmente en una cooperativa. En próximas columnas vamos a desarrollar con detenimiento cada uno de los aspectos abordados que hoy sobrevolamos. En el mes de la integración, esta fue la columna de la discapacidad en Casi Sábado. Nos encontramos el viernes próximo. Muchas gracias, Carlos Matos.
Pablo, ¿nos mienten con el precio del combustible? En teoría, el precio del combustible, o por lo menos así lo plantea Milei, hay que decir esto. Siempre se planteó el tema del precio internacional. Con las gestiones anteriores también. Lo que pasa que con las anteriores gestiones, la diferencia de lo que usted pagaba con el precio internacional era el subsidio. Es decir, siempre las petroleras nos roban. Porque se fijaba con precio internacional. De hecho, durante la época de la pandemia, cuando estaba a $22 el barril de crudo, acá se pagaba $58 para sostener a los pobres petroleros. Porque acá ha entrado una discusión sin subsidio sí, sin subsidio no. Yo siempre estuve en contra de los subsidios. Porque no me pueden a mí cobrar que soy el dueño, porque soy de este país, igual que los que nos escuchan, salvo aquellos que escuchen Prohibido Olvidar por YouTube y sean de otros países. Pero nosotros somos los dueños de recursos. ¿Por qué nos cobran lo nuestro a precio internacional, caballero? Entonces no está bien ni el subsidio ni el pago directo. Pero bueno, vamos a atenernos a las normas que nos dice las administraciones que plantean que tenemos que tener un precio internacional. Les digo por qué, porque está la información de que en el mes de noviembre llegaría un aumento de casi el 9%, casi el 10% de aumento de combustible. ¿Casi el 10%? 9 y pico. Pues es una barbaridad eso. Pero está justificado. Ustedes lo habrán escuchado a Carlos Junco decir, hay podrida en Medio Oriente. Sí. De hecho, creo que estamos principios de octubre o finales de septiembre fue el ataque iraní a Israel. Y no, fue los primeros días de octubre. Y desde esa fecha hasta ahora que Israel está por contestar, primero iba a atacar todas las instalaciones que estén vinculadas con la energía nuclear. Le dijeron, no, mirá, ahí hay una escalada. Después iba a bombardear las áreas de recursos petroleros. Y lo primero en que saltaron fueron los yanquis, va a aumentar el precio del petróleo. Y nosotros estamos en elecciones. Y entonces están viendo qué cosa van a atacar los israelíes para no aumentarle el precio del crudo a los norteamericanos que tienen elecciones el 5 de noviembre. Se dispara el precio del crudo, con eso arrastra un aumento general de los precios, que le llamamos inflación. No sería inflación si es aumento de costo, porque para hablar de inflación hay que hablar de la subyacente, pero llamémosle como le llama común inflación a todo lo que aumenta. Y ahí estamos, en esa lucha. Es cierto que al principio del conflicto, que fue unos días después que bajó el 1% el precio del combustible, se pegó una disparada que llegó a estar arriba de los $80 el barril. De hecho, a partir de ahí en adelante, hubo fluctuaciones, pero la verdad que está hoy,
hablemos de el jueves a las 11 horas de Londres, que es donde se cotiza el Brent, que siempre aclaro por qué utilizamos el Brent, la cotización del Brent, porque es la cotización que desde el 2014, en el 2014 no estaba Milei, que desde el 2014 se utiliza para evaluar los combustibles en la Argentina. 74,94. Es decir, que los precios están fluctuando entre 72, 73 hasta $75, de ahí no movió, incluso desde la última baja del aumento del combustible. Sí, está 74,94, cuando bajó el combustible estaba a $72. A ver, y son fluctuaciones que se dan por distintas circunstancias, que también tiene que ver mucho con la especulación, porque ¿de dónde va a haber tanta diferencia? Cuando se da los primeros choques en Medio Oriente entre Irán e Israel, ahí sí pega una disparada que duró 48 horas, cuando ya empezaron a ver todo, que los yanquis no querían saber nada con que ataquen el petróleo iraní, porque es mal negocio para ellos. Recordemos que Irán, si usted se fija en un mapa, domina el estrecho de Hormuz, por lo tanto domina todo el Golfo Pérsico. Del Golfo Pérsico sale el 5% de todo el petróleo del mundo. No es poca cosa. ¿Qué otras cosas nos dijo el gobierno? Que también va a aumentar por la devaluación del peso, desde que está Caputo hasta ahora. Hay un rango fijo de devaluación que es del 2%. Muy bien. No podemos hablar a fecha de hoy, porque lógicamente las mediciones se hacen sobre meses pasados. Es decir, por ejemplo, en 10 meses al 2% sería el 18%. Se devaluó el peso desde que está Milei, 18%. Bueno, bárbaro. Ahí vos ya tenés de cajón un 18% más, desde que está Milei. Vamos a ver el precio de petróleo, porque por más que se tome, hoy aumentó, mañana bajó. Y acá está el informe de Goldman Sachs, que es un cuadro cartesiano, ¿no? Para medir la evolución de precios, cosas así. Por ejemplo, nos encontramos que en 2021-2022 aumentó fuerte el combustible, la salida de la pandemia. Estaba 46.62 cerró, aumentó el precio, porque venía de una caída, que justamente la época que tuvimos el barril criollo, de 21,75%. Cayó un 21, casi un 22%, un disparate. Lógicamente, cuando se recupera la actividad en el mundo, porque hay algunos que piensan que la pandemia fue en la Argentina, se recupera en el 2021 un 46,62. El salto es enorme, pero el tema que veníamos, que estaba todo el mundo encerrado en todo el mundo. Claro, sí. Entonces no había
a no haber demanda, había caída. El 2022 pega una recuperada machaza también, producto de la recuperación de la actividad económica. Recordemos que China, que es una de las dos locomotoras del mundo, tuvo un año más de encierro. Sí, lo recuerdo. Cuando nosotros ya salíamos, que hacíamos la vida normal, los chinos tuvieron un año más. El 2022, un 21,42, y el 2023, producto de ese salto de la actividad económica, se regulariza, comienza a aparecer el tema de la recesión en el mundo y cae un 10,66. Que estamos hablando estamos en 2024, es decir, un año cayó un 13,12%. Todo con signo menos, estamos hablando de signo menos. Entonces tenemos un 18% producto de la devaluación. En lo que va el 2024, ¿cómo evolucionó el precio del Brent? Que es con lo que se cotiza en la Argentina. Menos 1,54. No, sí, un día aumentó más, un día cayó, llegó a estar a $85, bajó a 70, ahora está en 74, mañana está en 73, pasado en 79. Ahora, el promedio del aumento del Brent es menos 1,54. Menos. Pablo, y acá, en ese periodo, ¿bajó la nafta? Bajó un 1%. Ah, pero un 1%. Pero en un aumento acumulado, estoy hablando del gobierno de Milei, Sí. del 85%. A ver, ¿de dónde está esa cotización? Digo, me estoy manejando con la regla. Yo no estoy de acuerdo con manejarlo con el precio internacional, porque yo no estoy de acuerdo en pagar, que me vendan a mí a vender lo que es mío. Claro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, me manejo con la regla de ellos. Aumentó un 85%. Explicado tenés un 18% de ese 2% que se acumula todos los meses. El precio del Brent en lo que va el 2024 marca menos 1,54. ¿De dónde salió el 85%? Claro. O sea, a ver, esto es tan sencillo como ir al almacén. De hecho, llegó a estar $2. El cierre del miércoles fue 74,96, cayó un 0,03%. Esta vuelta a la caída del precio del combustible es porque claramente Israel no va a bombardear las instalaciones petroleras de Irán. No tiene ninguna intención de eso, porque eso ya le llevaría a un conflicto con los estadounidenses, con los chinos, con todo, porque se dispara el precio del combustible. Claro. Ahora, ¿qué es lo que tomaron para decir el aumento? Tomaron el precio del día lunes, que llegó a 76,21. Ahora está 74,94. A ver, no lo digo yo, lo dice Goldman Sachs.
de lo que va del 24, porque un día va a valer un poquito más, otro día va a valer un poquito menos, otro día va a valer mucho más, otro día vale mucho menos. Pero el promedio es menos 1,54. ¿De dónde salió el 85%? Es decir, del 18% vos le tenés que sacar un 1,54. ¿Eso es lo que tendría que haber aumentado? Y Pablo, ¿a quién le podemos preguntar eso? Está, porque estas son las tablas con lo que cierra. La verdad que yo no necesito que preguntarle a nadie para saber que me están mintiendo. Claro, sí. Si yo estoy viendo ¿Pero quiénes son los responsables? la Secretaría de Energía, Claro. Claro. porque la Secretaría de Energía, las petroleras, porque Milei liberó ahora el precio, ya ni siquiera la Secretaría de Energía, las petroleras te dicen, y vamos a aumentar porque en Medio Oriente se están mirando fuleros, vamos a aumentar un 9%. ¿Pero por qué? Si el aumento promedio de lo que va al 2024 es menos 1,54. Las matemáticas no mienten. ¿De dónde sacaron el 85% que nos cobraron y encima nos quieren agregar un 10% más? En esta en este análisis tampoco hay que dejar de lado la evolución lógica de recesión que generan estas cuestiones, porque van a aumentar el combustible, la consecuencia evidente es que cae el consumo, porque ya todo se disparó de tal manera que ya nadie puede. Todos verán que la economía está parada. Nadie compra, nadie vende. En lo que va, en la medición interanual, interanual estamos comparando con el gobierno de Alberto Fernández, no con la de Napoleón Bonaparte. Alberto Fernández. No es que jugás al fulbito y te estoy comparando con Messi, con Maradona, no. Te estoy comparando con Alberto Fernández, que tampoco era gran cosa, que de hecho Alberto Fernández como logro exhibía que se había levantado, se había puesto en movimiento el 75% de la capacidad instalada, nada más, porque estamos en recesión desde el 2011. Las ventas de combustible se desplomaron desde el gobierno de Fernández, comparado a octubre no, porque todavía no se terminó, de septiembre a septiembre de Alberto Fernández se desplomó un 11%. El despacho de nafta, 1.313.000 metros cúbicos de comercialización, cuando a esa altura con Fernández era 1.489.000. La nafta premium tuvieron un descenso, siempre estamos hablando interanual, estamos comparando con Fernández, no estamos haciendo ninguna, no es que te estamos comparando con Xi Jinping en China, no, te estoy comparando con Fernández. La nafta premium cayó en porcentaje interanual, es decir, lo que se gastaba en la época, en septiembre con Alberto Fernández ahora, del 20,66%, 20,66%. Hasta la nafta super cayó 3,71, es
El diésel máxima calidad cayó un 8,48%, pero el dato alarmante es el porcentaje del gasoil grado 2. ¿Por qué? Porque es que usa la economía. Por ahí el diésel premium son para las camionetas, las 4x4, cosas así. Los camiones repartidores, los tractores no usan gasoil premium, usan el grado 2. ¿Ese cuánto cayó? Casi el 20%, 19,31%. Es decir, está parada la economía. Ahora, a todo esto, no quieren, a este panorama, nos quieren llevar a un 95% de aumento de combustible cuando vos tuviste por devaluación programada un 18% de devaluación y menos 1,54%. Esto, ahora, yo me pregunto, de todo lo que están en la Cámara de Diputados, bloques que se dividen, internas que se enfrentan, ¿nadie vio esto? A ver, esto es público, no hay que buscarlo en ningún lado, es Goldman Sachs. Es la cotización del Brent, y Cristina, por ejemplo, esto lo sabe bien porque la Argentina cotizaba con Intermediación Oeste de Texas, históricamente. Ella lo llevó al Brent para incentivar también la industria petrolera. Esto es lo que está en pizarra, que no son como las viejas pizarras de tiza y borrador. Estas son todas electrónicas y ya no hay más teletipos, llega todo por mail. De hecho, yo estoy abriendo la página en la Bolsa de Valores de Londres, menos 1,54. Entonces, ¿por qué razón vamos a tener que absorber un aumento del 95%? Y estamos recién en octubre. Cuando el precio del crudo está cayendo, subió un día 76,21, pero todo igual, el promedio da menos 1,54. Muy bien, nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9. Nos despedimos con Los Redondos, La Bestia Pop. Saludos para todos.